Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien. Este video lo hago porque unas horas después de haber subido la review de este Samsung Q7F, me di cuenta gracias a algunas personas que comentaban que tenían un Q7F5 que tenía mayor cantidad de brillo, que se les hacía raro que yo dijera que el Q7F parecía un DU7000, y la verdad es que aquí en Colombia el Q7F es uno solo se vende hasta ahora una sola versión, que sería más bien decirle Q7FA, mientras que en otros países como por ejemplo en Perú hay dos versiones, el Q7FA, que es esta, que para mí sigue siendo un DU7000 con Game Bar y con control con comando de voz, y una versión conocida como Q7F5, que tiene un diseño un poco más delgado, que viene con pedestal, que es una base central más bonita, más elegante, que también incluye el control con el botón para darle comandos de voz, y que tiene mayor cantidad de brillo. De hecho, hay dos personas que me escribieron que sí, que el Q7F5 en ellos tenía mucha más cantidad de brillo. Uno me escribió que de hecho subirle la cantidad de brillo al máximo le molestaba muchísimo los ojos. Otro me escribió que lo había comparado por ejemplo con un DU8000, que es un modelo del año pasado, y que el Q7F5 tenía una cantidad de brillo muy superior. Entonces ahí me puse a indagar un poco más y efectivamente hay dos versiones, Q7FA, que es esta que se vende aquí en Colombia, que es la única que se vende aquí en Colombia y en muchos países, y la Q7F5 que se vende en algunos países. Lo más extraño es que por ejemplo si me voy de nuevo a Samsung Perú, ambas versiones se consiguen por el mismo precio. El precio en este caso está en soles, que es la moneda de ese país, pero es el mismo precio. Entonces yo digo, ¿por qué Samsung hace esto? ¿Por qué? En serio, ¿por qué? Me pone dos modelos, uno mejor que el otro, o mejor dicho, dos versiones del mismo modelo, una versión mejor que la otra en cuanto a brillo y un diseño más bonito, al mismo precio. En serio, Samsung, ¿por qué haces eso? ¿Y por qué aquí en Colombia y en otros países lanzas esta cochinada? Perdón que lo diga, pero es que es una cochinada a un precio de un Q70D, porque por lo menos aquí en Colombia el precio que tiene este modelo Q7F en ese tamaño de 55 pulgadas es el mismo precio al que se comercializaba el Q70D, también de 55 pulgadas. El Q70D tenía mucha más cantidad de brillo, tenía un puerto HDMI más para un total de 4, ese tiene 3, y además era compatible con los 120 Hz en 4K. Este modelo no. Y aún si se tratara de un Q7F5 que no sé, tal vez en algún momento llegue aquí a Colombia o a otros países, el problema es que le quitaste los 120 Hz Samsung y lo estás vendiendo como si fuera un Q70D o una mejora del Q70D, teniendo en cuenta el precio. Entonces realmente seguiría pensando que no valdría la pena. Si nos vamos aquí acerca del TV, vemos el nombre QN55 Q7FA. En las páginas también aparece este nombre largo, simplemente que en el título grande nunca colocan Q7FA o Q7F5 y por eso se crea mucha confusión. Y el Q7F5 pues tiene este mismo nombre largo, pero en lugar de esta primera A tiene un 5. Como digo, muchas personas no miran esto. De hecho yo tampoco lo hago porque no tiene razón de ser. No sé este año a Samsung qué le pasa, incluyendo tantos modelos y degradando algunos de ellos que se esperaban fueran las mejoras de los modelos del año pasado. Muchos, incluyéndome, esperábamos que el Q7F fuera la mejora del Q70D. Esperábamos que el Q8F, que por cierto tengo aquí en la parte de atrás, de pronto aquí se alcanza a ver un poco el pedestal, ya lo destapé, me falta revisarlo. Esperábamos que ese Q8F fuera la mejora del Q80D, teniendo en cuenta los precios, porque llegan a precios iguales, y por supuesto la nomenclatura o el nombre, pero el Q8F no es la mejora del Q80D aunque se vendan al mismo precio. De una vez les digo, el Q80D es mejor aunque sea del año pasado. Por ejemplo, igual el Q70D es mejor aunque sea del año pasado. Entonces mira muy bien en tu país, si de pronto piensas comprar este Q7F, yo te diría que no te lo recomiendo. Ni el Q7F ni el Q7F5, teniendo en cuenta que el Q70D del año pasado, si lo puedes conseguir, es mejor, o modelos de otras marcas. Pero si te gusta mucho Samsung, te digo eso, o ahorra y cómprate un mini LED de Samsung del año pasado que te saldrá, digamos que en relación costo-beneficio, mucho mejor. Y listo, para terminar, agradezco a estas personas que me escribieron eso.
para yo poder indagar y realmente sí decirles que hay dos versiones del Q7F, Q7FA, que es una cochinada, perdón la palabra, porque es un DU7000 con Game Bar y con control para comandos de voz. No tengo más cosas por decir para describir este modelo. Y el Q7F5, que tiene mayor cantidad de brillo y un diseño más bonito, más estilizado, más elegante, pero que se queda por debajo del Q70D del año pasado. Y también pido disculpas si de pronto algunos se ofendieron porque al Q7F, este modelo Q7FA, lo traté como un DU7000, pero es que es eso. Pero pues porque no sabía que existían dos versiones, Q7FA y Q7F5. No siendo más, les recuerdo que pueden apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción, compras en links de Colombia o por ejemplo en Amazon, me ayudarían muchísimo. También dándole clic al botón like si este video les ha gustado, suscribiéndose a mi canal si aún no lo han hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, muchas gracias por ver, me despido y hasta la próxima.